iniciar es las consecuencias de llevar tu ofrenda al lugar equivocado. Cuando Dios nos dice cuídate, es porque tenemos que tener cuidado, es porque hay un peligro, es porque algo nos está previniendo. Y obviamente el Señor aquí se está refiriendo, ojo, a los holocaustos. ¿Qué son los holocaustos? Pues son las ofrendas, los diezmos, las primicias, los pactos, en donde Dios no te ha dicho que los pongas. Fíjate lo que dice ahí mismo en Deuteronomio 12, pero ahora versículos 5 y 6. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre por su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Qué quiere decir? Que iremos donde el Señor nos esté mostrando. Y dice en el versículo 6, y ahí llevaréis, ahí van a llevar sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, sus votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Pero lo tenemos que llevar al lugar que Él nos va a mostrar, a la tribu que Él va a escoger, al lugar que Él está seleccionando. ¿Qué quiere decir? Usted tiene que recordar que había 12 tribus y las 12 tribus eran hijos de Dios. Vamos a ponerlo en contexto moderno. Ahorita usted se puede encontrar una iglesia casi en cada esquina. Pero el Señor le va a mostrar en dónde poner esas ofrendas, dónde poner esos holocaustos. El Señor se lo va a mostrar. Ahora, una de las cosas que tenemos que aprender es que el Señor nos pide dar. Eso es bien importante, el Señor nos insta a dar. Y dar, pues es ofrecer una ofrenda, dar es ofrecer un diezmo, dar es ofrecer primicia y obviamente también hacer pacto. Estos son los conceptos que maneja el Señor en las Escrituras. Porque también yo he escuchado que en muchos lugares hablan de promesas. La promesa no es una palabra que esté bíblicamente asentada o que sea válida. Porque realmente una promesa pues sería restablecer un pacto o vendría a ser una ofrenda. Pero aquí lo que el Señor nos está instando es sí es a dar, pero darlo en el lugar correcto, darlo al Dios verdadero, porque en muchas ocasiones damos ofrenda o nos inventamos que damos ofrenda a un diezmo a un Dios equivocado o a un Dios que no es Dios. Fíjese lo que dice Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Cuando tú ofreces una ofrenda, un pacto, una primicia o das un diezmo en el lugar incorrecto, en lugar de traer bendición a tu vida, traes maldición. Y vas a tener tropiezo para llegar a la bendición que Dios te ha prometido. Y eso le sucede a muchos hijos de Dios. Mucha gente inclusive le dice, Señor, te he estado diezmando, te he estado ofrendando, porque inclusive la palabra de Dios dice que le recordemos nuestros diezmos y que ojalá el Señor recuerde nuestras ofrendas, nuestros holocaustos. Pero si lo estamos ofreciendo o dando en un lugar incorrecto, en un lugar que Él no nos lo ha dicho, pues lo vamos a estar dando de una forma errónea, en un lugar incorrecto. En muchas ocasiones lo damos a gente o a lugares que no están de acuerdo a lo que Dios quiere y busca. Y es cuando el Señor no lo ve correcto. Como dice en 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Entonces tenemos que estar muy atentos en qué lugar estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestros diezmos, ofrendas, holocaustos. Tiene que ser un lugar que esté alineado a la palabra de Dios. Tiene que ser un lugar que dé fruto de acuerdo a lo que Dios quiere y pide y nos está solicitando a cada uno de nosotros. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cuáles son esas almas inestables que son seducidas por gente llenas de avaricia? Pues esa gente son aquellas que no han conocido a Dios como el Dios Todopoderoso. Hay mucha gente en el pueblo de Dios, y lo voy a decir así y es fuerte, voy a perder seguidores. Pero hay mucha gente en el pueblo de Dios que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Y lo peor del caso es que hay gente en general, pero también hay pastores. Por eso digo que voy a perder seguidores. Es gente que va a ciertos lugares porque va nada más por una fórmula, y lo voy a decir así, por una fórmula mágica. Como cuando alguien quiere bajar de peso y anda buscando la píldora mágica que los haga bajar de peso sin cuidar su dieta y sin hacer ejercicio. Así. Andan buscando nada más quien les solucione el problema, pero sin tener que dejar nada de lo que agrada a su carne, vaya, sin tener que dejar su pecado. Y mucho de este pecado de la carne, pues todos sabemos que es la flojera, la pereza, la irresponsabilidad, falta de esfuerzo, falta de constancia, falta de disciplina, idolatría en general. Todo lo que ponemos por delante de Dios, todo eso es idolatría, ¿eh? La idolatría no son nada más esculturas, no son estatuas, no son santos. La idolatría es cualquier pensamiento, cosa o persona que te impide llegar a Dios. ¿Perdón? Donde pongas tu esperanza, exactamente. A veces nuestra idolatría está puesta en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros papás. Esa es nuestra idolatría en muchas ocasiones. Hay mucha gente que deja de venir a la iglesia. Es que me llegó visita. Es que tenía que esto. Es que eso es idolatría. Ahora, no quiere decir que no los atienda o que no sea algo esporádico. Bueno, si es algo esporádico, especial, ok, está bien, no hay problema. Tampoco no podemos ser rígidos, no lo somos. Pero que no sea una constante, ¿me estoy explicando? Que no sea algo que constantemente sucede. Todo lo que reemplaza en el primer lugar a Dios es idolatría. Es una falta de templanza, es una falta de discernimiento también. Y también no queremos estar esperando de Dios, queremos que Él nos atienda rápidamente. Entonces, voy a cerrar este punto con este versículo, Hebreos 10, versículo 35. Vamos a leer hasta el 39. Dice, no pierdas pues tu confianza, que tiene gran galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Ojo aquí en el versículo 35, porque dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, no tu voluntad, la voluntad de Dios. Versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos que recordar que todo el libro de Hebreos fue escrito
en un contexto donde el pueblo cristiano era perseguido, donde mucha gente constantemente aventaba la toalla, donde mucha gente cuando escuchaba las promesas de Dios decía, ok, yo quiero ir, yo me quiero convertir, yo quiero creer en Jesucristo, pero cuando veían las persecuciones decían, ay, ¿saben qué? Mejor no. Y aventaban la fe y soltaban la toalla. En ese contexto está escrito Hebreos. Por eso Hebreo nos habla mucho de la fe, por eso Hebreo nos habla de ese salón de la fama de la fe, que vamos a empezar a verlo los miércoles a partir de enero. Lo vamos a empezar a revisar. Ya les había yo hablado y prometido esa parte. Y lo vamos a empezar a revisar y a ver. Y este último pasaje que les estoy leyendo de Hebreos 10 es precisamente para que nos mantengamos expectantes a lo que el Señor nos va a dar. Cuando nosotros empezamos a dar, a sembrar y a traerle holocausto al Señor, Él nos va a dar esa recompensa. Ciertamente, como en la agricultura, como un buen agricultor, como en la siembra, lo que sembramos hoy, pues no vamos a ver fruto mañana, pero si esperamos pacientemente, haciendo la voluntad de Dios, por eso aquí lo recalqué, el Señor va a entregar, el Señor va a dar. Y mire que todo esto que le estoy yo hoy compartiendo, lo estoy agarrando también para mí y para todos. Tenemos que esperar con fe en el Señor. Ahora, el punto número 2 del que le quiero hablar esta tarde es referente a la mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de la ofrenda, estamos hablando del diezmo, de la primicia y del pacto. La mayordomía, y la pastora ha compartido de esto recientemente, es una de esas partes muy importantes para nosotros en la vida con Cristo, en la vida cristiana. Y el ser un buen mayordomo nos habla de poder nosotros ofrendar, nos habla de nosotros poder diezmar, nos habla de primicias, nos habla de pacto. Estos principios los tenemos que aprender. Tenemos que aprender todo esto de la mayordomía, porque la mayordomía es todo lo que se nos ha entregado, todo eso que el Señor nos ha dado y que nosotros tenemos que hacer buen uso de ello. ¿Sí? Esto viene a ser desde nuestra propia vida. Nuestra propia vida nos fue entregada por el Señor. Tenemos que hacer un buen uso de ella. Puede también hablar de mayordomía en el ministerio, de los dones que usted pueda tener, de los talentos, del tiempo, en qué invierte usted su tiempo, cómo utiliza usted su tiempo. Eso también nos habla de mayordomía. Y ciertamente pues también nos habla de los bienes materiales. Así que con esto yo le estoy queriendo decir, mencionar y enseñar que no solamente las ofrendas son con cosas materiales, sino también nosotros ofrendamos en otras áreas de nuestra vida, las cuales tenemos que multiplicar y honrar al Señor. ¿Cuáles áreas son estas? Bueno, pues, ¿qué hago yo con mi tiempo dedicándole al Señor? ¿Cómo le dedico yo al Señor el tiempo? ¿Cómo se lo puedo yo ofrecer al Señor? ¿Cómo se lo estoy dedicando a Dios? Lo que tengo, obviamente, es lo material, y eso creo que lo entendemos con mucha facilidad. Ahora, mis talentos, si yo tengo habilidad para hacer algo o para realizar alguna tarea, ¿cómo la estoy utilizando para el reino de Dios? ¿Me estoy explicando o estoy diciendo puras barbaridades? Por ejemplo, si soy bueno para hablar, bueno, pues tengo que ir a compartirle a alguien del Señor. Si soy bueno para convencer, bueno, pues tengo que llevar a más gente a los pies de Cristo. Si lo mío es cocinar, bueno, pues es para llevarle aquí al pastor una ofrenda de paz. No se crea, estoy bromeando con eso. Pero bueno, si es buena para cocinar, ¿de qué manera lo puedo aplicar eso yo para el reino del Señor? Tal vez preparando algo para compartir con los hermanos de la iglesia, para recaudar fondos, qué sé yo. Pueden ser una multitud de cosas.
Pero esos son talentos que el Señor nos otorga y que tenemos que poner a trabajar para el Señor. ¿Sí? Así que todos los talentos que Él nos da tienen que ser para el Señor y tenemos que multiplicarlos también. Tenemos que hacerlos crecer. Y es una característica de la buena mayordomía el que nosotros podamos multiplicar lo que el Señor nos da. Ya en otras ocasiones hemos predicado acerca de los talentos, cómo el Señor entrega talentos. Hace una parábola de un señor que se va de viaje y antes de irse de viaje entrega talentos a sus siervos para que ellos trabajen y los hagan producir esos talentos. Pero dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, muéstrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno según el don que ha recibido. Eso quiere decir que todos hemos recibido algún don. ¿Y qué tenemos que hacer con él? Ministrelo a los otros. Este es un principio básico también del reino de Dios. Cuando el Señor nos da algo, no es solamente para que nosotros acaparemos, sino para compartirlo a alguien más. No quiere decir que se va a quedar usted sin nada, pero algo va usted a compartir. Ahora fíjese cómo complementamos este versículo de Pedro. Mateo 25:15. 25:15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es de la parábola que le mencionaba ahorita de los talentos. Pero lo que quiero que recalquemos en este pasaje dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Así que si nosotros nos seguimos preparando, si nosotros seguimos creciendo en el Señor va a ver que tenemos capacidad para más y nos va a entregar más. Nos va a entregar más. Por eso Pedro nos decía, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿qué significa mayordomía? Yo creo que ya lo tenemos todos muy claro, pero la raíz griega de mayordomía nos habla o significa que es el encargado de los bienes de otro. Eso es lo que quiere decir. Así que cuando hablamos de un mayordomo, desde un punto de vista cristiano o de la iglesia de Cristo, quiere decir que somos un cristiano que administra la propiedad de Dios. Eso es lo que debemos de ser, un mayordomo del Señor. Alguien quien administra la propiedad de Dios, lo que le pertenece a Dios. Y eso quiere decir que nada nos pertenece a nosotros, nada más lo administramos. Todo le pertenece al Señor, inclusive nuestra propia vida. Porque si al Señor le placiese, o si Él así lo quisiera, ni siquiera estábamos aquí ya. Nos quita la vida. Simplemente ya no continuamos. Así que como en una empresa, como en un trabajo, tenemos la obligación de llevar cuentas claras. Tenemos la obligación de llevar un balance de todo lo que hacemos, de todo lo que el Señor nos ha dado y hacerle cuentas al Señor de lo que Él nos ha entregado. Y al final de nuestros días, cuando estemos enfrente o delante del trono del Señor, créame que ahí vamos a entregar cuentas. Ahí vamos a entregar cuentas. Por eso es bien importante que entreguemos buenas cuentas. Por eso es importante que nuestras ofrendas, diezmos, primicias y pactos estén entregados de una manera correcta y adecuada. Buenas cuentas. Fíjese lo que dice Eclesiastés 12:14.
porque Dios traerá toda obra a juicio. O sea, todo lo que hemos hecho nos lo va a mostrar ahí en el juicio. Juntamente con toda cosa encubierta. O sea que no le podemos ocultar nada al Señor. Nada. O sea, Él lo va a traer todo a la luz. Como ora la pastora que dice, Señor, saca todo a la luz. Él lo va a hacer. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Wow. Así que, qué mejor que cuando estemos delante de Él en ese juicio, saque todas esas cosas buenas. O vaya, que todas las cosas sean buenas. Nos dice Pablo, bueno, nos dice el Señor por medio de Pablo en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo se requiere que sea un administrador, un mayordomo? Fiel. Así que tenemos que comprender que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y que nosotros solo somos administradores de los bienes que Él nos ha entregado. Este es un primer paso para que nosotros podamos tener bendición. Bendición. Ahora, una pregunta, y esto va un poquito relacionado también con el primer tema que tratamos. ¿Qué sucede cuando yo doy lo que le pertenece a Dios en el lugar equivocado? Qué interesante, ¿verdad? Mire, en muchas ocasiones, mucha gente del pueblo de Dios es engañada por falta de discernimiento. Cuando nosotros no tenemos el discernimiento correcto, cuando nosotros no tenemos la madurez correcta en el Señor, podemos ser o hacer cosas equivocadas. Es bien importante que todos podamos crecer en una madurez en el Señor. Yo por eso aquí les he insistido, todo este año insistí mucho en eso. Todo este año 2022 yo les hablé mucho de crecer en la madurez, de crecer en la madurez, de crecer en discernimiento, porque es bien importante que todos podamos crecer en discernimiento. Yo les he dicho, y ustedes lo pueden verificar, cuando Pablo escribe estas cartas a los Corintios, habían pasado aproximadamente 5 años de que Pablo estableció la iglesia de Corinto. Posteriormente en esas cartas, él las envía y le dice, miren, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir porque no lo van a entender. Porque pudiendo comer carne, todavía les tengo que dar lechita y deslactosada para que no les vaya a hacer daño. Y light, por si aquello de que no vayan a engordar. Entonces, 5 años para Pablo, por medio del Espíritu Santo, le estaba revelando a Pablo que en 5 años esa iglesia ya tenía que ser madura, con discernimiento, con entendimiento de las cosas de Dios, con reino de Dios, para establecer reino de Dios. Porque establecer reino de Dios no es nada más adorar, alabar y escuchar una prédica bonita. Establecer reino de Dios es que usted establezca reino en su casa, en su vida, en su familia, en su trabajo, en su oficina. Tenga usted, no, reino de Dios. No se crea, pues la llevé para allá. Para que establezcamos reino de Dios en cualquier lugar. Y la falta de discernimiento es algo que nos vuela. Nos vuela. Yo me he encontrado con mucha gente que tiene más de esos 5 años, 10, 15. Hemos ministrado inclusive gente de 20 años en el Evangelio que no entiende cuestiones básicas del reino de Dios. Hacemos cosas porque luego a veces nos convertimos en imitadores. Sabemos que levantamos las manos, sabemos que algunos aplauden, otros no, que unos gritan, que otros no, que los carros del faraón, que brinco patada. Somos muy buenos para eso. Aprendemos un lenguaje cristianoide.
Porque ya para dentro de un poquito de tiempo ya todos decimos amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos, sí, bien, bendición. Aprendemos ese lenguaje. Nos convertimos en imitadores, pero seguimos sin entender cuestiones básicas. Y las cuestiones básicas es que yo tengo que ser transformado de mi interior hacia el exterior. Cuando nosotros recibimos a Jesús por medio del Espíritu Santo, por medio de esa oración de fe, nos conectamos, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y ese espíritu empieza a bombear vida a nuestra alma. Nuestra alma es lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, lo que nos da personalidad. Y esa alma tiene que ser transformada de adentro hacia afuera. Por eso la Escritura y Pablo en Efesios nos dice y nos habla de la espada de doble filo, que entra, penetra, corta hasta el tuétano. ¿Por qué corta? Lo podemos ver espiritualmente, porque tiene que cortar y separar el alma del espíritu, porque el alma siempre va a estar en contra del espíritu. El espíritu le va a decir, oye, tienes que hacer esto, tienes que establecer reino, y el alma le va a decir, no, qué flojera, está haciendo frío. Hoy tienes que levantarte a orar. No, hombre, a las 6 de la mañana y con esas temperaturas. Y luego ni cambió el horario, ahora está más oscuro a las 6 de la mañana. Entonces el alma siempre se va a interponer al espíritu. ¿Me estoy explicando? Entonces, si no estamos siendo transformados de adentro hacia afuera, vamos a seguir batallando y tropezando con cosas. Y el no crecer espiritualmente no nos va a dar discernimiento. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué los quiero llevar? A que luego vamos a ver a una persona en Cristo y sí la tenemos que amar, sí la tenemos que ayudar, sí la tenemos que abrazar, inclusive bendecir y enseñar. Pero va a haber muchas cosas que si Él hace, yo no puedo hacer. Que si Él dice, yo tampoco, no, yo tengo que saber que está mal lo que dice. Por eso a veces es importante que no escuchemos todo lo que dice el internet, que no escuchemos todas esas prédicas que salen ahí, que hasta 10, 20, 15, 30 prédicas se escuchan en un día. A veces esas prédicas, no porque las publiquen ahí, están bien. Y tampoco no porque las diga una persona súper famosa plus ultra, quiere decir que todo esté bien. Cualquier cosa que les enseñen, y lo digo también por mí, usted tiene que verlo en las escrituras a ver si es cierto. Porque luego se enseñan cada cosa que Dios guarde la hora. Mire, yo he escuchado gente famosa decir cosas muy raras. Así lo voy a decir nada más. Entonces por eso tenemos que tener discernimiento. Voy a lo siguiente. Cuando hemos tenido que ministrar gente que ya tiene 10, 15, 20 años y que le decimos, no, es que eso no está bien, eso no lo aprendiste bien. Si viera cómo se batalla. Porque tenemos que ayudarle a la gente a desaprender. Porque él lo aprendió así cuando tenía 5, 6, 7, 8 años, 10 años en la escuela dominical, allá donde iba. Y no es que así me lo enseñó el pastor fulanito de tal. Pero está mal. No era así. Y no estamos juzgando ni criticando a ese pastor, pero no era así. La escritura nos enseña que no es así. No debería ser así. Otras muchas cosas que nos hemos topado es que a veces creemos ciertas cosas sin tener una base bíblica. Y se me viene a la mente ahorita una. Mucha gente piensa que cambiarse de congregación es irse en rebeldía y no es así. No es así. Irse en rebeldía es cuando usted está trabajando o cuando el pastor a usted le llamó la atención por alguna situación, lo está ayudando a corregir y usted no acepta esa corrección y se va porque quiero, porque puedo y porque me da la gana. Eso es irse en rebeldía. Eso es irse en rebeldía. Pero si usted siente del Señor
que necesita caminar hacia otro lugar, o simplemente porque aquí no estoy aprendiendo lo que yo siento que debo de aprender, eso está bien. Eso está bien. Tampoco se vale que muchos ministros digan, no, si te vas de aquí vas a perder toda la bendición. No, 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 no. La bendición es de Dios. Eso tampoco está bien. Y muchos pastores no se atreven a decirlo porque pierden seguidores y pierden gente. Exactamente, eso se convierte en hechicería. No está bien. Falta de discernimiento. Y hablando de falta de discernimiento, me encontré una historia, se la voy a dejar de tarea para que usted la lea posteriormente. Y es una historia que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 13. En esta historia, un hijo de David, de nombre Amnón, sí, ¿eh? ¿O dije mal? No, Amnón. Estaba obsesionado con su hermana, bueno, con su media hermana. La hermana se llamaba Tamar. Usted debe recordar más o menos la historia. Si no la recuerda, bueno, el asunto es que este hombre quería con su media hermana, con Tamar. Y ya tenía cara así de desesperación y ya hasta le cantaban la de la mochila azul, ¿verdad? Porque la gente lo veía y le decía, ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Así, léalo, verá que no le estoy contando mentiras. Y luego por ahí se aparece un amigo de esos buenos amigos que son tan buenos amigos que dan malos consejos. Se le aparece un amigo que se llamaba algo así como Jonadab. Jonadab. Este amigo, fíjese, dice la escritura, este amigo, déjenme ver el versículo. Ya, versículo 3. En 2 de Samuel 13:3 dice, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. O sea, que era como un primo, vaya, pero era su amigo. Pero lo que me llama la atención, ¿ya lo pusieron ahí? Es la frase final del versículo. ¿Qué dice? ¿Era un hombre qué? Muy astuto. ¿Eso dónde lo han escuchado? En la serpiente, cuando engaña a Adán y a Eva. Dice, el diablo, Satanás, escogió a la criatura más astuta de la creación. Entonces, fíjese el consejo que le da Jonadab a este muchacho Amnón. Se lo voy a parafrasear, ¿verdad? Hazte el malito, hombre, hazte el enfermo. Para que te hagas el enfermo y tú le dices a tu papá David que te mande a tu hermana Tamar para que te haga ahí una comidita, un caldito, ¿no? Realmente le prepara unos panes, unas hojuelas, dice la escritura. Para que te haga unos panecitos y ya que la tengas tú ahí en casa, pues para luego es tarde, ¿verdad? ¿Eso hace? ¿Era o no era un consejo de esos consejos de la más astuto de la creación? Era un consejo de Satanás. Ahora, Amnón era hijo de David, que él nunca había visto cómo David se había dedicado al Señor. Digo, realmente podemos ver ahí los hijos de David y vemos que muchos de ellos no eran agradables a Dios. Mucha gente predica que David no fue un buen padre. Bueno, eso no lo sabemos, pero en este caso no fue así. No fue un buen hijo, no siguió el ejemplo de David. Y le hizo caso al amigote, ¿verdad? Y termina abusando de la hermana. Ahora, lo que quiero recalcar aquí, y usted lo va a leer ahí en su casa de tarea, es que el Amnón le hace caso al amigo y le dice al rey David, oye, mándame a Tamar, porque mira, estoy bien malito, me dio COVID y no puedo salir no me puedo levantar ni hacer comida. Mándamela para que me haga un
un apapacho, ¿verdad? Digo, algo para comer. Y David, que tenía el corazón agradable al Señor, ¿qué cree que hizo? Se la mandó. Error garrafal. ¿Qué hubiera pasado si David, en lugar de andar ocupado con tantas cosas, tiene el discernimiento de decir, oye, eso está mal? No, levántese usted y hágase su pan. Ajá, claro. Ahora, también, ¿qué pasó con Tamar? ¿Por qué no le dice, oye papá, no puedo hacer eso? Oye, ¿no se te hace sospechoso? Oye, ¿no se te hace raro? Pues si tienes sirvientes. Es una historia repleta de falta de discernimiento. Falta de discernimiento de David, falta de discernimiento de Amnón, falta de discernimiento de Tamar. Y por falta de discernimiento, Satanás da una brillante idea y se consuma el pecado. ¿Cuántos de nosotros, por querer ser buenos, porque así hay mucha gente muy políticamente correcta en el pueblo de Cristo, cometemos errores por falta de discernimiento? Muchísima gente, muchísima gente. Y ahorita está muy de moda eso, está muy de moda. Ay, ¿cómo le voy a decir? No lo voy a yo a lastimar. Oye, pero si está pecando tenemos que enseñarle a corregir. Tenemos que ayudarle a corregir. Ahora, no se trata de señalar, de juzgar, de estar molestando. Lo tenemos que hacer con amor, lo tenemos que hacer con cuidado, pero sí tenemos que ayudar. Pero tenemos que tener el discernimiento. Y también tenemos que saber los tiempos, ¿verdad? Porque no va a llegar uno así en frío y decirle, oye, estás bien mal, Martín, estás pecando, eres un pecador. Pues no, o sea, tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Así que la historia de Tamar es una historia que, queriendo hacer lo correcto, lo bueno y lo agradable, nos dejamos llevar por personas, por gente que le creemos, inclusive a veces por gente que le decimos padre espiritual, o con gente que aparentemente tiene mucho conocimiento, y nos dejamos ir como gordo en tobogán. Y no debe de ser así. Tenemos que tener discernimiento. Nos envían a hacer lo correcto, pero es un lugar y un tiempo equivocado, así como le pasó a Tamar, así como le pasó a David. Así que terminamos siendo, cuando no tenemos discernimiento, terminamos siendo violentados espiritualmente y robados de las cosas que Dios nos ha entregado y que no son para entregarlas en lugares extraños. Fíjese, una historia contraria. Naamán tenía un pleno conocimiento de esto cuando le dijo a Eliseo que le dejara llevar tierra, de Samaria, porque al Dios al que le pertenece esa tierra, a ese Dios se adora. Mire, vamos a 2 de Reyes 5:17. No, 2 de Reyes 5:17. Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esa tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Así que la mayoría de los cristianos en muchas ocasiones son como Tamar, son muy buenos, muy sujetos a ciertas autoridades, pero están a veces tan sujetos
que no piensan, que no tienen discernimiento, que no les enseñan sus autoridades a discernir, a pensar y a madurar. Tenemos que ayudar a todo el pueblo de Cristo a crecer en esa madurez. Primera de Timoteo 4:16 le dice Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí está ahí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y ¿a quién más? Y a los que te oyen. Este es un versículo para todos aquellos líderes y pastores. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué estamos enseñando? ¿Realmente lo que estamos enseñando está sujeto a la palabra? Fíjese, me platicaba la pastora, ella y Paulina, nuestra hija, fueron a un evento de una cena a ciegas. ¿Sí, verdad? ¿Sí se llamaba? De una cena a ciegas. Y era para sensibilizar a la gente acerca de la gente que tiene problemas de visión, que no ve. Y toda la cena se desarrolla en un lugar oscuro, completamente oscuro. Y quien les sirve la cena y los atiende es pura gente invidente. Entonces es un evento muy bonito. Pero cuando me estaba platicando eso y la pastora caía también en esta reflexión, hay algo que dice, bueno, hay una porción que dice: un ciego no puede guiar a otro ciego. No podemos. Y la verdad de las cosas es que hay mucha gente ciega guiando a mucha gente. Por eso aquí Pablo exhorta a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. Ten cuidado. Bueno, vamos avanzando porque se nos está yendo el tiempo. Vamos a ver los principios en los que se rige la ofrenda, el diezmo, la primicia y el pacto. Ya vamos a terminar rápidamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es las motivaciones por las cuales se debe de dar una ofrenda, un diezmo, una primicia o un pacto. Y todo esto, la motivación siempre tiene que ser en agradecimiento. En agradecimiento, no por necesidad, no por obligación. Siempre es en agradecimiento. Tampoco no es por presión. A usted no lo debe de presionar un líder, un pastor, nadie lo debe de presionar. Siempre tiene que ser agradecimiento. Y siempre es en agradecimiento porque nosotros no somos los primeros en dar. Tenemos que tener en claro que el primero que da y que nos ha dado es Dios. Y nunca le vamos a ganar en el dar. Nunca le vamos a ganar. Hay un pasaje en Marcos 12 donde el Señor está sentado enfrente del arca de la ofrenda, donde la gente llegaba y depositaba su ofrenda. Y había mucha gente, muchos ricos que llegaban y daban mucho. Pero había una viuda pobre que da un par de monedas. Y entonces Jesús, hablándole a los discípulos, les dijo: miren, de cierto les digo que esta pobre viuda ha dado más que todos los que han echado en el arca. Porque todos los que han echado en el arca, así dice la enseñanza, a todos ellos les sobra, o sea, estaban dando su sobrante. Pero la viuda estaba dando todo lo que tenía. Estaba dando su sustento. Así que la motivación siempre tiene que ser el agradecimiento. Ahora, ¿dónde se debe de dar? ¿Dónde debemos de sembrar? Una de las cosas que tenemos que aprender es que no toda la tierra es buena. Si usted habla con un agricultor y le dice: oye, ¿por qué no siembras aquí? Ah, porque esa tierra no es buena.
Oye, ¿por qué no sembraste de este lado? Ah, porque esa ahorita no se puede sembrar. O porque esta está pedregosa, o porque acá es puro cáliz, o qué sé yo, ¿verdad? Yo no sé mucho de tierras, pero usted sabe que los agricultores tienen que preparar la tierra y tiene que ser una buena tierra para sembrar. No pueden sembrar en cualquier lugar. Eso mismo nos afecta a nosotros. Hay mucha tierra que es estéril. Hay mucha tierra que no es buena para sembrar. No da buenos frutos. Hay mucha tierra que aparentemente va a tener resultado, pero la maleza de esa tierra va a ahogar la bendición. Si no está limpia esa tierra, se va a llenar de maleza y va a ahogar la bendición. Es lo mismo que le sucedió a Tamar y toda la ingenuidad que tenía o la falta de discernimiento. Y fíjense, esto lo vi por ahí en uno de esos cuadritos que luego uno se encuentra, esa sabiduría de Facebook. Pero me gustó porque tiene razón. Bueno, a mi parecer tiene razón y dice, cuando hay 100 que no tienen derecho a pensar y uno que piensa por todos ellos o por todos ellos, eso se convierte en una secta religiosa. Por eso le digo, me gustó. Mire lo que dice Salmo 62:4. Solamente consultan para derribarlo de su eminencia y en la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Otro punto bien importante, o otra cosa que nos podríamos preguntar a la hora de ofrendar, diezmar y hacer pactos y demás. ¿Debemos esperar a que nos pidan o debemos dar? Así es. Y fíjese, si conocemos o si vemos la historia, los reyes son los que dan cuando se necesita. Se otorgaba cuando se necesitaba, cuando veían una necesidad. Y era una manera de expresar el gozo, era una manera de expresar la abundancia y el bienestar. Mientras que un esclavo solamente da cuando se le pide. El rey da en agradecimiento para festejar, para gozar, para gozarse, mientras el esclavo solo va a dar cuando se le pide. Así que, pues yo creo que todos queremos ser como los reyes, ¿verdad? De hecho, somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Otra vez la pregunta del millón, ¿a quién se le debe de dar? ¿Se le debe de dar solo a los que viven en el reino, o a los que piensan en la multiplicación, a los que tenemos o tienen un pensamiento de gobierno? Y no se le debe de dar a los disipadores. ¿Y quiénes son los que tienen pensamiento de reino y gobierno? Pues son todas aquellas personas que llevan un proyecto de Dios, no una necesidad, sino un proyecto de Dios, que piensan en gobernar su propio territorio, no los que venden por necesidad o los que se venden por necesidad al mejor postor. Gálatas 4, versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Por eso es importante que crezcamos, por eso es importante que tengamos discernimiento, para dejar de ser esclavos, para dejar de depender de alguien.
¿Cuál es la diferencia entre ofrenda, diezmo, primicia y pacto? Ya voy a acabar, no se me desesperen. Todavía me faltan como 3 horas, pero ya voy a acabar. Las primicias, me voy a ir bien rápido. Las primicias son esos primeros frutos que van a traer a la casa de Jehová su Dios. El Señor demanda lo primero del fruto de nuestro trabajo, es decir, las primicias. Las primicias. Y esas primicias tienen que ir a la casa del Señor. O sea, las primicias no son para que usted las use como quiera, no son para dárselas a los pobres, ni son para mandárselas a un misionero, ni son para otra cosa. Una primicia son para la casa del Señor. Dice en Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es eso que nosotros queremos dar en agradecimiento al Señor. Es entregar algo de lo que nosotros tenemos al Señor. Es algo diferente a un diezmo, es algo diferente a una primicia. Sí quedó claro la primicia, ¿verdad? La primicia es lo primero que tú tienes. Déjenme se los explico de manera más sencilla. La primicia es lo primero que yo recibo. Por ejemplo, si acabo de cambiar de trabajo y le quiero entregar una primicia al Señor, yo ofrezco esa primicia al Señor. Y yo lo que les recomiendo, no porque así lo diga estrictamente la Escritura, sino porque es lo que nos da a entender, es que tiene que ser algo que sea adecuado para el Señor. Algo que verdaderamente honre al Señor. Y no estamos hablando de que sea mucho, pero tampoco estamos hablando de que sea poquito, sino que sea algo suficiente que honre al Señor. Déjame lo pongo en términos numéricos para poderlo entender mejor. Si yo a la semana gano, voy a decirlo más o menos en un promedio de salario mínimo. A la semana, ¿cuánto gana un salario mínimo? ¿Como 1,200? Bueno, tal vez ya un poquito más. Pero si yo tengo un salario mínimo y doy una semana de salario, ¿qué esfuerzo tendría para mí? Tal vez no mucho. ¿Sí me estoy explicando? Porque a veces podríamos brincarnos una semana sin salario y no nos pasa. Habrá gente que sí, pero la mayoría yo creo que no le pasa gran cosa. Pero tal vez si ya le ofrezco al Señor una quincena o un mes, bueno, pues ya requiere un poquito más de esfuerzo. Ahora, cuando hablamos de primicias, no quiere decir que usted lo entregue todo junto. Usted hace el compromiso con el Señor y puede usted entregar, puede ser en 2 partes y se facilita un poquito más. Si la primicia no es por cambio de trabajo, sino por brinco de año, por eso también hablamos de estos temas en estas fechas, lo primero que yo recibo del año es lo que yo le prometo al Señor. Si yo le estoy prometiendo una quincena o un mes, a lo mejor me voy haciendo una preparación desde antes del fin de año para que cuando llegan los primeros días de enero yo entregar esa primicia. Pero la primicia es lo primero, lo que yo tengo que dar primero. Ahora, la ofrenda es algo con lo que yo siembro. La ofrenda es algo que nace de mí, de mi corazón, en agradecimiento, porque tanto me ha dado el Señor que yo le quiero dar algo. Eso es una ofrenda. También puede haber ofrendas de paz, también hay ofrendas por nuestras malas siembras. Si nosotros sabemos que hemos estado o que en algún tiempo dimos una ofrenda, un diezmo en algún lugar que no era el lugar correcto, también puedo venir con el Señor y decirle, mira Señor, una ofrenda de paz por mis malas siembras. Y así lo hizo David. Ahora, la ofrenda no tiene que ser algo que nazca de su corazón, que nazca de su corazón. O sea, no podemos poner una cifra,
Pero así como lo hizo la viuda, tiene que ser agradable al Señor. El diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de algo que usted va a recibir. Y mucha gente en la actualidad tienen este tipo de pláticas y dilemas. Dice, es que eso es de la ley de Moisés y estamos en la gracia. Sí, cierto, tiene razón. Pero el diezmo no se estableció con la ley de Moisés. El diezmo se estableció cerca de 400 años antes, cuando Abraham le da un diezmo a Melquisedec. Y le da ese diezmo porque Melquisedec, un sacerdote del Dios vivo, va y le lleva a Abraham pan, le lleva vino y le da bendición. ¿A qué le suena eso? Pan le lleva palabra, le lleva pan de vida. Vino, señal de pacto, de sangre, también de alegría. El vino también es señal de alegría, de gozo. Y le da bendición. Si usted en su casa está recibiendo pan, vino y bendición, usted tendría que dar ese diezmo, no por ley, sino por agradecimiento, en gracia. Entonces ya estamos primicias, ofrendas, diezmo, ¿sí? Y pacto. Pacto, la definición de pacto es un convenio, una alianza que se hace entre dos partes. La palabra hebrea de pacto es bered y se usa sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero se refiere a una señal de que tenemos un pacto con el Señor. Gálatas 3:15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Así que un pacto es una obligación, un compromiso que usted establece con el Señor. Y esto puede ser de acuerdo a lo que el Señor le dicte, también le diga en su corazón. Yo el pacto lo puedo traducir a la equivalencia de eso que le llaman promesas en muchos lugares. Y obviamente pues tiene que ser agradable al Señor. Sobre todo un pacto sería en cuestiones cuando nosotros queremos tener una bendición especial, que yo le digo al Señor, Señor, estoy cumpliendo con mis diezmos, estoy ofrendando, he dado mis primicias, pero quiero esto especial. Ahí podemos establecer un pacto con el Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por cuestiones especiales. Sí, es correcto. Y bueno, vamos a 1 Timoteo 4:16, con esto cierro, que es lo mismo que ya habíamos ahorita leído. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Así que es de gran importancia, es muy importante que podamos tener discernimiento, que podamos tener claridad de lo que le damos a Dios, de lo que le entregamos a Dios, dónde lo entregamos, ya que inclusive el mismo apóstol Pablo recalca de una manera muy especial, no lo recalca de una manera superficial, sino muy especial, y le da una orden, fíjese, le da una orden a su hijo Timoteo. Usted tiene que recordar que Timoteo era ese hijo amado, ¿verdad? Que dice Pablo, que menciona Pablo. Así que no le da un consejo, sino que le habla con autoridad, le habla con denuedo y le dice, ten cuidado, o también dice, cuídate, ten cuidado, cuídate de ti mismo y de las enseñanzas. Así que tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que tener discernimiento. Y si queremos bendición del Señor, tenemos que tomar muy en cuenta la ofrenda, el diezmo, las primicias. Y si necesitamos algo especial de parte de Dios, tenemos la posibilidad de establecer un pacto con Él. Un pacto con Él.
De una manera natural, todos los que estamos en Cristo tenemos un pacto. Por eso nosotros nos llamamos pacto vivo. Estamos en un pacto con el Señor. Y ese pacto está vivo, está vigente. Está vigente ese pacto. Es ese mismo pacto que establece Abraham, que posteriormente nosotros refrendamos por medio de Cristo. Pero tenemos que cumplir nuestra parte de ese pacto. Y eso es lo que nos va a distinguir. Que nosotros cumplimos, que nosotros honramos, que nosotros establecemos reino según lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos pide. Así que pongámonos de pie. Vamos a orar.